con el debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1097-2021 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que dispone las medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocado por la COVID-19. Señores congresistas, luego del estudio de este proyecto de ley, se han concluido que resulta recomendable su aprobación con texto sustitutorio por las siguientes razones. Con fecha 15 y 20 de marzo del 2020, se publicaron los decretos de urgencia 026 y 029-2020, mediante los cuales se público y privado a implementar el trabajo remoto, especificando que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, era aplicable la licencia con goce de haber compensable. Inicialmente, debido a las restricciones propias de la inmovilización social y a que la naturaleza de sus labores no les permitía realizar trabajo remoto, muchos trabajadores entraron bajo licencia compensable. Sin embargo, conforme avanzó el control de los contagios, las diferentes actividades económicas se fueron retomando. De esta manera, el grupo que principalmente quedó bajo licencias con goce de haber fue el de mayor riesgo de contraer complicaciones con la enfermedad, tales como mayores de 60 años, aquellos con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y otros estados de inmunosupresión. Esta situación conlleva que en determinados casos se configuren deudas de hasta 500 días o 4.000 horas de licencia sujeta a compensación. Es una cifra que a todas luces resulta materialmente impagable, por decir de alguna manera, por varios sectores de trabajadores, sobre todo como se ha expuesto a adultos mayores, tal como se manifestó en el foro sobre el proyecto de ley 1097, realizado el 5 de abril del 2022, donde participaron diversas federaciones, trabajadores y de igual forma en la tercera sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 20 de septiembre del 2022, en donde el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo señalaron tener la misma problemática. Se ha generado un problema social en el que los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo, como hemos expuesto, mayores de 60, los que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, entre otros, han acumulado una gran cantidad de horas que son prácticamente imposibles de pagar y se corre el riesgo de que sean sometidos a jornadas extenuantes de hasta 12 horas o que se les realicen descuentos sobre sus remuneraciones, beneficios sociales o liquidaciones que terminen afectando la naturaleza alimentaria de estos ingresos. Esta situación significa una vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad del trabajador. La OIT y el estudio y la Organización Mundial de la Salud han presentado estudios en el que demuestran que las jornadas de trabajo extensas ya provocaron 745,000 muertes por cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, todo esto en el año 2016, lo que implicó un aumento del 29% desde el año 2000. La pérdida de vidas por enfermedades asociadas a jornadas de trabajo excesivas alcanzó la cifra de 398,000 personas por ictus y 347,000 por cardiopatías atribuibles a haber trabajado 55 o más horas semanales, siendo los trabajadores de mediana edad o mayores, de entre 60 a 79 años, los que se vieron especialmente perjudicados. La falta de control sobre la compensación de deudas de horas de licencia podría alterar aún más las condiciones de vida de los trabajadores de los grupos vulnerables, que ya han sido significativamente trastocados por la pandemia, poniendo en riesgo no solo su salud, sino incluso su vida. Por ello, señores congresistas, resulta necesario y urgente que se regule la forma en que se compensarán dichas horas, estableciendo límites razonables que garanticen el derecho fundamental a la vida, la salud y la dignidad humana. Es entonces que se propone que las horas acumuladas de licencia con goce sean compensadas de la siguiente forma, como habrán podido revisar en el texto sustitutorio. La primera, con trabajo en sobretiempo, antes o después de la jornada de trabajo, siempre y cuando la suma de dichas horas con la jornada laboral del trabajador no supere las 52 horas a la semana. La segunda, con vacaciones adquiridas y pendientes de goce, con el límite de 15 días por periodo vacacional. Y finalmente, con capacitaciones fuera de la jornada de trabajo. Asimismo, se ha establecido que cada hora de trabajo en sobretiempo o dedicada a capacitaciones fuera de la jornada compensará 3 horas de licencia con goce de haber y que cada día de vacaciones equivalga a 3 días de licencia con goce de haber.
El límite que hemos puesto de 52 horas se encuentra sustentado en el citado estudio de la OIT y la OMS, en el que se advirtió que trabajar 55 o más horas a la semana implica un mayor riesgo para la salud del trabajador. En la misma línea y de cara al derecho a la salud del trabajador, también se establece que el plazo para poder compensar las horas de licencia acumuladas sea hasta un año luego de entrada en vigencia el proyecto de ley, siendo que culminado dicho plazo las horas de licencia se tendrán por absueltas. Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha señalado que el proyecto de ley era viable con observaciones. Estas observaciones, referidas a la figura jurídica de la compensación y la devolución de sumas de dinero ya compensadas, han sido recogidas en el texto sustitutorio y hemos procedido a retirar la referencia a la devolución de la compensación impuesta. De igual forma, compartimos la opinión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo respecto a que las deudas de horas de trabajo no pueden ser tratadas como si fuese un préstamo de suma de dinero hecho por el empleador al trabajador, puesto que se tratan de créditos de naturaleza diferente. En tal sentido, se ha considerado necesario mantener en el nuevo texto sustitutorio la prohibición de descuentos monetarios de la liquidación de beneficios sociales de los trabajadores. Cabe señalar también que la Comisión de Trabajo ha solicitado información al Ministerio de Trabajo sobre la cantidad de trabajadores que estarían en la situación que aquí se pretende resolver, pero se indicó que no existía data procesada. No obstante, esta comisión ha hecho el esfuerzo de realizar una aproximación sobre la cantidad de trabajadores que podrían ser beneficiados. Estamos calculando aproximadamente unos 40,000 quienes podrían encontrarse en una situación de haberse acogido a una deuda impagable que se beneficiarían con esta medida planteada y que además, recordemos, están dentro del grupo de 60 años o más, o con algún tipo de enfermedad de inmunodeficiencia. Ello equivale, señores congresistas, al 1% de la planilla y además muy presumiblemente no sean del segmento con mayores remuneraciones, en tanto se trata sobre todo de trabajadores que pertenecen a la categoría de obreros, sino que por el contrario pertenecerían al segmento que mayor atención merece por parte del Congreso de la República. Sobre la base de la encuesta nacional de hogares del 2019, también hemos identificado que son alrededor de 506,000 asalariados públicos y privados que presentan alguna enfermedad crónica. Paso a citar algunas: están el asma, el reumatismo, la diabetes, la tuberculosis, VIH, hipertensión, artritis, entre otros, o que tienen 60 años de edad o más. De dicha población, aproximadamente 300,000 tendrían contratos a plazo fijo, por lo que muy presumiblemente se les haya descontinuado la contratación. Nos quedamos entonces con 200,000 trabajadores con contrato a plazo indeterminado, pero de aquellos, 160,000 pertenecen ya a la categoría de empleados, por lo que probablemente podrían haber accedido a la modalidad de trabajo remoto. Nos quedamos entonces, y estamos pasando a explicar nuestra aproximación y nuestro estimado, con solo unos 40,000 trabajadores como población potencialmente beneficiaria de esta norma. Por lo expuesto, señores congresistas, entonces, les solicitamos también el apoyo al presente predictamen, que como ya se ha explicitado, ha pasado a tener un nuevo texto sustitutorio que ha sido enviado a cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la ronda de intervenciones y en estos momentos ofrecemos el uso de la palabra a los congresistas que así lo consideren. Congresista Guerra García tiene el uso de la palabra. Adelante. Sí, Presidenta. En realidad lo que tengo son unas preguntas. La primera es, ¿cuál es el criterio para señalar las compensaciones por 3 horas, por 3 días y no 2 o 4? Es decir, quisiera tratar de entender con qué criterio o en base a qué se ha decidido hacer esta equivalencia. Y lo segundo es cuando usted ha señalado, y lo que hemos leído es que al plazo de un año se van a absolver estos temas. Esto significa que estas compensaciones en tiempos, en capacitaciones, solamente se darán por un año y luego de esto se dará esta deuda, entre comillas, por cancelada. Si así fuese, ¿por qué es un año y no 1 año y medio, o 2 años o 3 años? Son 2 preguntas, Presidenta. Gracias. Ha levantado la mano el congresista Morante Figari. Quisiera saber si es de la intervención anterior o desea también el uso de la palabra, congresista Morante. Sí, Presidenta, quisiera también el uso de la palabra. En la misma línea del congresista Guerra García,
También me gustaría saber si es que se han obtenido opiniones, nos ha hablado de sindicatos, de todo esto, se ha obtenido información de algunos institutos de corte económico, se ha solicitado opinión, por ejemplo, en las asociaciones de pequeña y microempresa, se ha solicitado opinión a los gremios empresariales, al Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a estos temas, a la Contraloría General de la República cuando se trata, por ejemplo, de trabajadores del sector público que también han estado sometidos a este tema, o al propio Servir, por ejemplo, también, ¿no? Tratándose de trabajadores del sector público. Quisiera saber si es que existen opiniones de ellos al respecto, porque nos habla de que en su oportunidad el texto original tuvo algunas observaciones del Ministerio de Trabajo, pero, por ejemplo, sobre el resto de temas no tenemos opiniones ni de Servir ni del Ministerio de Economía. Estos son temas que tienen que ver mucho con el tema económico también, por parte de recursos públicos en alguna medida, y en otro sentido, también en qué nivel, por ejemplo, pueden afectar al sector privado, al sector empresarial, si es que ha habido alguna coordinación con ellos con respecto a este tipo de problemática. Finalmente son los que han pagado los sueldos en su oportunidad, sueldos que además en buena medida muchas empresas los cubrieron con los créditos de Reactiva Perú, créditos que las empresas están pagando. Entonces, si ellos están pagando un crédito con determinados intereses que fue utilizado en su oportunidad para pagar sueldos a personas que en realidad no prestaban servicios, ¿cómo ahora hacemos de que esa fuerza laboral o ese trabajo con el cual se compensaría ese dinero que se pagó en su oportunidad, simple y llanamente se estaría descontando o compensando de forma distinta, o en su caso, como bien señala el congresista Guerra García, en un año simple y llanamente se darían por compensadas el 100% de la deuda en horas de trabajo? Simple y llanamente estaríamos descapitalizando también aquellas empresas que cumplieron con sus obligaciones laborales adquiriendo créditos que fueron otorgados por el Estado y que al día de hoy están pagando. Quisieran que por favor nos aclare esta situación. Bien, gracias, señores congresistas. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, para pasar a absolver algunas de las dudas, hemos pedido opiniones, quizá esto no se mencionó en la sustentación. El MTP sí se mencionó, se ha pedido la opinión, se han acogido sus observaciones. PCM también se le solicitó opinión, también respondieron. Y en el caso del sector empresarial, se envió opinión a la Sociedad Nacional de Industrias. El SNI ha respondido con una de las observaciones que hemos acogido y que también hemos levantado por parte del SNI. En ese sentido, plantear también la sustentación de por qué se ha recogido la fórmula que bien el colega Guerra García pregunta. Si un trabajador, como se ha expuesto, debe 300 días de licencia, que es el promedio de horas conforme a la información recabada por las organizaciones sindicales, implicaría que este trabajador trabaje 2 horas en sobretiempo durante 3 años y medio, siempre y cuando trabaje sábados y domingos, para poder pagar dicha deuda. Esto a todas luces, considerando el equipo y la presidencia de la comisión, para nosotros es vulneratorio del derecho a la salud, la vida y la dignidad del trabajador. Lo hemos sustentado con informes de la OIT y otros. En cambio, con esta ficción legal de nuestro proyecto de ley, que es un nuevo texto sustitutorio que se ha recogido además de las intervenciones del Pleno, en donde se expuso una fórmula sobre el mismo problema, pero distinta, estamos otorgándole el triple del valor de las horas y días para que el trabajador pueda pagar su deuda en aproximadamente 1 año. Es por ello que también hemos puesto este plazo dentro de la fórmula, como hemos mencionado, legal del predictamen expuesto. Reitero, ¿algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Sí, colega Vázquez, adelante, por favor. Sí, por su intermedio, presidenta, un saludo especial a todos mis colegas congresistas. Precisamente, yo estoy de acuerdo con el límite máximo de 52 horas semanales. Sin embargo, cuando un trabajador tiene una jornada inferior a las 48 horas, por ejemplo, los trabajadores del Congreso que laboran en una jornada semanal de 35 horas, para llegar a las 52 horas, estarían haciendo 17 horas extras a la semana.
es decir, casi 3 horas y media al día, lo que supone un incremento de una jornada del 50%. Por eso, resultaría conveniente que además del límite semanal, haya un límite diario que podría ser de 2 horas para que los trabajadores tengan una hora de salida prudente. Gracias. Bien, gracias, congresista Vázquez. Vamos entonces a tomar en cuenta y con dicha observación y con cargo a redacción, vamos entonces, si no hay ninguna otra intervención, a pasar a la votación. Señor secretario técnico, pase por favor lista para llamar al sentido del voto de cada uno de los integrantes. Señores congresistas, Bazán Narro, A favor. Sixia Vázquez, A favor, señor secretario. Vázquez Vela, ¿A favor? Alba Prieto, En contra. Anderson Ramírez, Arriola Tueros, Balcázar Celada, Cortés Aguirre, Diversas reuniones que hemos participado por diferentes temas con el presidente. Cortés Aguirre, Cortés Aguirre presente, a favor. Doroteo Carbajo, A favor. Flores Ramírez, A favor. Guerra García Campos, En contra. Julón Irigoyen, A favor. Limachi Quispe, A favor. Morante Figari, Morante Figari en contra. Portalatino Ábalos, Quito Sarmiento, A favor. Ramírez García, Tello Montes, Tello Montes, a favor. Tudela Gutiérrez, Tello Montes, a favor. considerado congresista. Tudela Gutiérrez, Zeta Chunga, Señora presidenta, por favor consignar mi voto, Kelly Portalatino, a favor. Muchas gracias. Portalatino Ábalos, a favor. Señorita presidenta, se han registrado 11 votos a favor, 3 votos en contra, 0 votos en abstención. Balcázar a favor, Balcázar a favor. Balcázar a favor. Consignado su voto, congresista Balcázar. Bien.
Bien, ha sido entonces aprobado por mayoría el predictamen recaído en el proyecto de ley 1097-2021 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que dispone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.